Les recuerdo, que a menos que se especifique en la descripción del video, este fanfiction no es de mi propiedad. Si quieres leer la historia después del capítulo 10, tendrás que ir directo al fanfiction original, el cual está en la descripción, junto con el link hacia la página del autor original, donde podrás ver sus otras obras. Fire Away capítulo 2. Naoya no había prestado atención cuando nació su hermana menor. Ella era una hija, por lo que su madre nunca la dejaría acercarse a ellos. Le había dolido cuando nació Akemi y su madre le sonreía, la arrullaba y la mimaba cuando no podía recordar que él o su hermano recibieran una atención similar. Pero el tiempo había entumecido su corazón al frío trato de su madre. Su madre no querría a ninguno de sus hijos, convencida como estaba de que los perdería. Sus padres no lo habían tratado mal. Nadie lo lastimó sin razón, siempre se aseguraron de que comiera suficiente comida para entrenar, y cuando finalmente logró el Katon Jutsu, lo suficiente para hacer las misiones. No se esperaba que su familia produjera un guerrero con el Sharingan, por lo que no había mucho que sus padres pudieran hacer con la poca armadura y equipo que el clan podía pagarle. Naoya siguió las órdenes lo suficientemente bien. Se llevaba bien con sus compañeros de clan y, aparte del espléndido trato que se les daba a los de la línea principal o un linaje, y la preferencia general de la que se beneficiaban los portadores del Sharingan, aprendió que su vida no era muy diferente a la de cualquier otro guerrero de su clan, lo cual fue realmente impresionante considerando que el hombre que lo crió no era su padre. Explicaba por qué el hombre era más afectuoso con sus hermanos de lo que alguna vez logró ser con Naoya o Akito, pasando el poco tiempo que tenía con sus hijos menores, animándolos con su entrenamiento, no solo con consejos. Era la única razón por la que sabía con certeza que el hombre no lo había tratado tan bien como podría haberlo hecho. Pero nunca había tratado mal a Naoya y cumplió la promesa que luego supo que su madre le había hecho antes del matrimonio y cumplió con su deber paternal, asegurándose de que Naoya estuviera tan bien preparado para el campo de batalla como Ayate Uchiha podía hacerlo. Le hizo pensar mejor en su madre. Ella no era cariñosa con ninguno de sus hijos de la forma en que él la había visto ser con sus hijas, pero tenía sentido cuando consideraba el tipo de debilidad a la que podría conducir tal mimo. Los guerreros tenían que ser fuertes para el campo de batalla. Las hermanas de Naoya probablemente nunca dejarían el recinto del clan en sus vidas y podrían permitirse el sentimentalismo. A medida que envejecía y sentía que los guerreros que mataba parecían rejuvenecer, comprendía aún mejor. Cuando Akito murió y sus hermanas no lloraron, Naoya se dijo que su madre estaba haciendo lo mejor que podía por sus hijas. Junto trató de mantener la compostura, pero sus lágrimas cayeron en silencio mientras veían a su hermano arder. Los demás lloraron en casa. Incluso su padre. Le hizo pensar mejor en el hombre, que todavía lloraba a un hijo que no era suyo. El funeral de Daisuke fue un poco peor, Aiko sollozó abiertamente por la muerte de su gemelo. Sabía que la niña a veces le robaba la comida a sus gemelos, a pesar de los mejores esfuerzos de sus madres para mantenerlos alejados. Naoya descubrió que se sentía extrañamente celoso. Pronto se distrajo con el funeral de su padre. Cuando su padre murió, su madre finalmente lloró. Se preguntó si en realidad estaba triste por la muerte de su esposo, o si simplemente lamentaba la comida que estarían perdiendo sin él. Sus propios ojos permanecieron secos, aunque sus hermanos no. Nadie lloró en el funeral de Hiroshi, ni siquiera los niños pequeños. Todos ellos ya adormecidos por la muerte de sus familiares. Encontró algunas lágrimas después, con los hermanos que había dejado, y se preguntó tristemente a cuál perdería a continuación. Naoya comenzó a pensar en su funeral con más frecuencia y se preguntó si alguien realmente lo extrañaría cuando finalmente no pudiera llegar a casa. Pensó que su funeral sería como el de Itoshi, su familia presente debido al deber, pero no se encontró una lágrima. Estaba imaginando el rostro solemne de su madre durante una noche de insomnio cuando el pequeño golpeteo de los pies llamó su atención hacia la puerta. Era Akane, la bebé de la familia, con los ojos entrecerrados mientras intentaba abrirse camino en la oscuridad. Junto la había recogido, divertido. Se supone que no deberías estar aquí. Akio había abierto la ventana para ver un poco de luz de la luna, por lo que era fácil distinguir su expresión angelical cuando preguntó, ¿por qué no puedo venir aquí? Es mi casa. Es nuestra habitación, protestó Akio. Pero sois mis hermanos, había argumentado Akane, puedo ir a veros si quiero. Eso no es lo que dice mamá, refunfuñó Junto. No se lo diré si tú no lo haces, había propuesto Akane ansiosamente y alguien rió entre dientes. Naoya se sorprendió al darse cuenta de que había sido él quien lo había hecho. Naoya amaba a Akane.
Su hermana pequeña se acercaba a escondidas constantemente, aferrándose a ellos, haciéndoles preguntas, principalmente sobre las artes shinobi, pero también cosas que no se le habían ocurrido a Naoya en años. Como cuál era su color favorito, o si tenía un arma favorita. Ella también los abrazó. Naoya no podía recordar a la última persona que lo abrazó. Probablemente fue el último día que su madre lo recogió. Pero Akane la abrazaba constantemente, su pequeño cuerpo era un peso reconfortante cada vez que él la levantaba. Terminó abrazando a sus hermanos más casi accidentalmente, una consecuencia natural de la competencia tácita por los afectos de Akanes. Hacía más fácil robarla sujetando a sus hermanos hacia abajo y en su lugar con lo que parecía un abrazo. A Akane no le gustaba cuando peleaban, así que mantuvieron una hermandad impecable frente a ella. Por una vez, Naoya no se sentía extraña. La rudeza ahora se extendía a sus hermanos, no solo a sus amigos. Nunca antes se había sentido tan cerca de su familia, le tomó un tiempo darse cuenta de que era feliz. Por supuesto, una vez que Naoya finalmente encontró algo bueno en el mundo, se rompió. La muerte de Junto golpeó más fuerte a cualquiera de sus hermanos. Akane lloró como si se le estuviera desgarrando mientras lo veían arder, como si una parte de ella que pertenecía únicamente a Junto se fuera con él. Más tarde tuvo que tener cuidado de no aplastarla por completo en un abrazo. No sabía qué más hacer, llorar con Akane no se parecía en nada a las solemnes lágrimas ocultas que una vez compartió con los hombres de su familia. Akane lloró como si le doliera, y Naoya sintió el dolor con ella. Finalmente, se encontró despertando, con su hermanita segura en sus brazos, más en paz con su dolor de lo que jamás recordaba haber estado. Akane todavía hablaba de Junto. Él no sabía si lo hacía mejor o peor, pero ella mencionó cuando algo le recordaba a él, habló de todas las cosas que le hubiera gustado contarle. No se parecía en nada a la forma en que el resto de ellos lloraba. Derribar a sus muertos y esforzarse por olvidar el dolor de su ausencia. Aún así, pensó en Akane, llorando en su funeral, y el pensamiento lo enfermó. Su hermana pequeña amaba tanto a Junto que se negaba a vivir en un mundo sin su memoria, pero perderlo había roto algo en ella. Akane le decía constantemente cuánto lo amaba ahora, dijo que nunca quería que lo dudara u olvidara. Naoya no lo sabía. Si sabía algo en el mundo era que amaba a Akane, y ella lo amaba a él. Si moría, se llevaría una parte de ella con él. Naoya no creía que jamás hubiera peleado o entrenado más duro. Cualquier cosa para volver con Akane, para salvar a su hermanita de ese dolor. Cuando ella le preguntó si quería una esposa, casi se atragantó. Naoya no había visto el sentido de casarse con nadie, lo había visto como un aspecto práctico de su personalidad heredada de su madre. ¿Cuál era el punto de tener hijos que simplemente morirían en la guerra? No tuvo ningún problema en dejar que su madre lo siguiera usando para sus raciones, a pesar de algunos comentarios mordaces hechos por sus amigos y ocasionalmente por el líder de su escuadrón. La actitud de su madre no la había hecho muy popular entre los clanes shinobi que sabían de eso. Difícilmente era la única mujer Uchiha que tenía esa actitud hacia sus hijos, pero en contraste con la forma en que cuidaba a sus hijas, de alguna manera parecía peor. No era simplemente que hubiera matado el corazón de su madre porque no podía soportar el dolor. Lo mantuvo intacto para sus hijas, pero no para sus hijos. A Naoya realmente no le había importado antes, pero ahora estaba ferozmente contento por las elecciones de su madre. Akane era solo la persona dulce y cálida que era porque nunca le había faltado el afecto de su madre. Algo que su madre podría no haber podido darle si hubiera dejado que la pérdida de sus hijos la vaciara de la forma en que lo hizo con muchas de las mujeres de su clan. Estaba contento de poder cambiar su falta de afecto maternal por el de Akane. Había oído algunos murmullos acerca de que Akemi tenía problemas para encontrar marido porque algunos guerreros temían que la actitud de su madre se mantuviera. A Naoya realmente no le importaba si Akemi se casaba o no. Seguiría manteniendo a su familia. Akio tendría que ser útil eventualmente, y entonces su familia estaría mejor. Si bien sería más conveniente si la comida de Akemi se convirtiera en el problema de otra persona y pudieran usar el precio de su novia para comprar más, él no tenía problemas para sobrevivir. Su madre preferiría matarlo de hambre a él o a Akio que a cualquiera de sus hijas, por lo que no tuvo ningún problema en entregar sus raciones de comida todos los meses. Como la mayoría de los guerreros, se complementaba con la caza mientras estaba en las misiones y había ahorrado lo suficiente vendiendo pieles de animales en invierno como para poder prescindir del apoyo del clan durante un par de años. Mientras no hiciera algo estúpido como formar una pequeña familia propia, estaría bien.
Probablemente incluso podría alimentar a Akio si su madre cortara a sus hijos por completo. Terminó sin necesidad de hacerlo. Su madre había encontrado en Akemi un marido decente. Incluso tenía un Sharingan. El único problema era que se había lastimado terriblemente en el campo y no estaban seguros de que alguna vez se recuperara, pero era de un linaje lo suficientemente fuerte como para que su familia lo criara a él y a la hermana de Naoya fácilmente durante unos años. El tiempo suficiente para que se reproduzcan y críen unos cuantos guerreros que asuman la responsabilidad. La boda de Akemi fue algo pequeño. La mayoría de las bodas eran durante la guerra, pero la unión de su hermana era la de un lisiado potencial y una familia de 2 guerreros muertos lejos de la clase de sirvientes del clan. Si no fuera por la obsesión de los Uchiha con la tradición, no se habría celebrado en absoluto. Al menos Akemi parecía feliz por eso. Técnicamente se estaba casando, sus hijos tenían una probabilidad significativamente mayor de desarrollar el Sharingan, y nunca tendría que conseguir un trabajo de baja categoría para mantener la casa como lo hacía su madre. Sus hijos también recibirían el entrenamiento que había mantenido tan fuerte como era el linaje con el que se casó, lo que hizo maravillas en sus probabilidades de supervivencia. Puede que su marido estuviera lisiado, pero al menos había llegado vivo a casa, mejor de lo que se podía decir de sus 2 padres. Akemi tampoco tendría que preocuparse de que su esposo saliera y muriera pronto, lo que no la dejaría viuda en duelo con hijos como los que le había dejado el primer matrimonio de su madre. Si el hombre se recuperara en unos pocos años y comenzara de ganar sus raciones de Sharingan nuevamente, su madre habría preparado a su hermana para uno de los matrimonios más exitosos disponibles. Honestamente, fue muy impresionante. Naoya no creía tener mucho amor o afecto por su madre, pero al menos respetaba a esa mujer tanto, o quizás más, que al jefe del clan. Si Tajima Uchiha tuviera la mitad de la eficiencia de su madre, la guerra habría terminado hace mucho tiempo, o al menos los beneficios que se suponía que provendrían de la constante lucha tangible. Pero se estaba desviando, al menos disfrutó de una comida agradable en su boda, y Akane estaba haciendo esa cosa en la que era alegre y entrañable, encantando a cualquiera a 100 pasos. A veces, Naoya tenía problemas para creer que era una persona real. Su hermana sentía tanto, tan abiertamente, pero tampoco de eso era feo. A Akane le gustaban casi todas las personas que conocía hasta que le daban una razón para no hacerlo, e incluso entonces era más probable que evitara a cualquiera cuya compañía no disfrutaba que volverse rencorosa y resentida. Su hermana dijo que se despertaba todos los días y tomaba la decisión de ser feliz, pero Naoya sabía, al probar la filosofía él mismo, que era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Una vez habían tenido una conversación fascinante sobre el manejo de las expectativas que, en su opinión, podría haber sido más esclarecedor si Akio no lo hubiera interrumpido groseramente exigiendo un combate. La única razón por la que Naoya lo había dejado pasar era porque estaba bastante seguro de que estaba ganando la competencia como el hermano mayor favorito de Akane, y ser magnánimo con su molesto hermano pequeño solo podía mejorar sus posibilidades. Ver a Akio y Akane pelear se estaba volviendo vergonzoso. Para Akio. Naoya sospechaba que su hermano sería mejor en cosas como el genjutsu, a menudo intentaba fintas y trucos de alambre complicados que notó que el tipo de genjutsu de los ninjas en su clan favorecía. Algo que dependía de muchos pequeños detalles y precisión. El problema era que Naoya no sabía ninguno de los tipos de genjutsu en el clan le debía ningún favor que pudiera cobrar por entrenar a su hermano pequeño. Podía tragarse su orgullo e ir a rogar a su nuevo cuñado, pero los shinobi de linajes fuertes eran notoriamente callados sobre las técnicas de sus familias, y su hermana no había estado casada el tiempo suficiente como para que él pudiera probar el ángulo de cobrar algo conyugal. Afecto. Tal vez si viviera lo suficiente y Ryota fuera más amable de lo que suponía Naoya, entonces Akio podría llegar a alguna parte, pero en ese momento su hermana pequeña lo había vencido en taijutsu, y rápidamente se estaba poniendo al día en lo que respecta al ninjutsu. Naoya se enorgulleció de notar que Akane era mucho mejor en taijutsu de lo que nunca había sido a su edad. El problema también era que Akio pasaba demasiado tiempo pensando en las partes de las artes ninja que exigían que simplemente actuara. No decía gran cosa acerca de sus posibilidades de salir con vida en cualquier campo de batalla, y Naoya presionándolo con fuerza para que dominara el uso de armas solo podía hacer mucho cuando su familia solo contaba con un equipo mediocre. A veces, cuando se daba cuenta de que el clan estaba enviando niños sin preparación como carne de cañón simplemente porque podían realizar un jutsu de fuego, Naoya odiaba al clan.
Odiaba la forma en que familias enteras caían en el orden jerárquico y tenían menos acceso a los recursos que claramente necesitaban porque no tenían un Sharingan, o una familia llena de guerreros vivos experimentados que pudieran transmitir esa experiencia y toda la gama de técnicas. Había un campo de entrenamiento completo dedicado a aprender a usar un Sharingan y siempre había un anciano estacionado allí para responder cualquier pregunta y enseñar un montón de técnicas específicas de Sharingan. Si hubiera un campo en el que simplemente enseñaran Genjutsu a cualquiera que apareciera, con Sharingan o sin él, su hermano tendría muchas más posibilidades de sobrevivir. Así que Naoya tenía un par de semanas más antes de que Akio descubriera a Katon para encontrar, ya sea mejores armas, o alguien que fuera el tutor de su hermano en Genjutsu. Al menos, si no quería romper el corazón de Akane dejándola perder a otro hermano. Era mejor que el matrimonio de Akemi significara que su familia no se las arreglaría para durar todo el año. Tal vez tendría suerte y podría encontrar un herrero fuera del clan que fuera lo suficientemente barato, o tal vez un shinobi en el clan que estuviera dispuesto a deshacerse de algún genjutsu por dinero. Naoya haría todo lo posible para asegurarse de que ambos regresaran a casa con su hermana pequeña. Muchas gracias por ver, recuerden suscribirse a este canal para seguir viendo contenido similar, y no olviden visitar las páginas de los creadores originales, links en la descripción.